Hola amigos, espero que se encuentren bien y me disculpo por dejar tanto tiempo el canal sin nuevo contenido, pero verdaderamente no me sentía con el ánimo de hacer vídeos. Sin embargo tenía varios temas medio desarrollados, así que me puse manos a la obra esta última semana para traerles este iceberg sobre enfermedades transmisibles y contagiosas. Espero que les agrade la idea y muchísimas gracias por apoyar el canal. Sin más que agregar, pasemos con el video. Nivel 1. El resfriado común es una infección viral del tracto respiratorio superior que afecta la nariz y la garganta, el cual es muy común, como su nombre lo dice, ya que las personas al año experimentamos al menos uno o dos de estos. Esta infección es altamente contagiosa y se propaga de individuo a individuo con facilidad, a través del contacto directo, con gotas de saliva que alguien con resfriado expulsa cuando tose o estornuda, o al tocar superficies que recientemente hayan sido contaminadas y luego tocarse con esa mano la nariz o la boca. La mayoría de personas con resfriado común se recuperan en un plazo de 7 a 10 días. Sin embargo, en adultos mayores o personas con un sistema inmune debilitado, esta puede volverse crónica y traer serias complicaciones para la salud. Por eso es importante que estas personas reciban tratamiento adecuado para que el resfriado no empeore con el pasar de los días. Se puede prevenir lavándose las manos constantemente, limpiando y desinfectando superficies de uso público, como por ejemplo la manija de un baño público, cubriéndonos la boca al toser y alejándonos de individuos que muestran señales de resfriado, y por último alimentándonos de manera saludable y llevando un buen estilo de vida. Podemos evitar contraer el resfriado común de manera frecuente. La intoxicación alimentaria tiene lugar cuando ingerimos alimentos o bebidas que hayan sido contaminadas por parásitos, bacterias, virus o toxinas producidas por microorganismos. Esta intoxicación puede afectar a una sola persona o varias que hayan ingerido la misma comida. Por ejemplo, si todos fueron a comer a un restaurante de la esquina y esta comida estaba contaminada, es muy probable que todos vayan a sufrir los efectos de la intoxicación alimentaria. En realidad esto es más probable que ocurra al comer en lugares al aire libre o restaurantes que en la propia casa, ya que uno en casa toma las medidas de higiene necesarias para preparar los alimentos. Podría decir todas las causas por las que una intoxicación alimentaria puede ocurrir, pero prefiero reducirlo a una falta importante de higiene al momento de manipular los alimentos, y bastante irresponsabilidad por parte de quien los prepara. Hablando de los microorganismos y toxinas que son responsables de una intoxicación por alimentos, están la cólera, enteritis por E. coli, salmonella y el Staphylococcus aureus. Quizás lo peor de pasar por esta situación son sus síntomas, ya que se experimentan fuertes cólicos, diarrea que en algunos casos incluyen sangrado, fiebres y escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y debilidad general. El tratamiento para esta enfermedad se centra en la hidratación. Esto es clave porque el cuerpo pierde muchos líquidos a través de la diarrea, por lo que se necesita recuperar los minerales y líquidos perdidos. En ocasiones los médicos recetan sueros orales o antidiarreicos si la situación no mejora con el pasar de un día o dos. Si bien sus síntomas son terribles, no es potencialmente mortal y las personas se recuperan entre 1 y 3 días luego del cuadro infeccioso. Se puede prevenir evitando lugares o puestos callejeros que tengan la mala fama de ser insalubres, porque yo entiendo que a veces uno quiere pegarse una rica empanada o su platito de chuleta con menestra en la calle, pero también hay que ser conscientes de que si tan baratas son estas comidas, es porque algún pero tienen que tener. La fiebre de heno o rinitis alérgica es una reacción, valga la redundancia, alérgica, que ocurre cuando nuestro sistema inmunológico responde de manera negativa a los alérgenos. Entre los alérgenos más comunes están el polen, el polvo de ácaros, los pelos de gatos, perros y las plumas de aves. Estos alérgenos provocan que nuestro sistema inmunológico reaccione liberando histamina y otras sustancias químicas en nuestro cuerpo, lo que desencadena en la aparición de los síntomas alérgicos.
La fiebre del heno puede presentarse en cualquier momento del año y generar síntomas como la congestión nasal, estornudos, conjuntivitis alérgica, picazón en la nariz o en la garganta. Una forma de controlar la fiebre del heno consiste en el uso de antihistamínicos, corticoides nasales, descongestionantes nasales. Esto obviamente dependerá de lo que el médico te recete, pero ten en cuenta que no existe cura como tal y puede llegar a ser tediosa de lidiar, sobre todo si tenemos que trabajar en un entorno con varias personas a nuestro alrededor. La influenza, o más conocida como gripe, es una enfermedad contagiosa respiratoria causada por los virus de la influenza, que afectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. La gripe es altamente contagiosa y se propaga con facilidad a través de las gotas de saliva que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y en pocas ocasiones se puede contraer al entrar en contacto con una superficie u objeto contaminado. Este virus en ocasiones es leve y no presenta mayor riesgo, pero existen casos de personas que fallecieron debido a las complicaciones respiratorias generadas a partir de la influenza, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños e individuos con un sistema inmunológico deficiente. Existen varios síntomas que las personas con influenza pueden presentar, entre ellos están la fiebre, tos, malestar en la garganta, secreción o congestión nasal, fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza, y en niños puede que también se presente el vómito y la diarrea. La mejor forma de prevenir la influenza es la vacuna anual, tanto para niños como para adultos. Es clave recibirla ya que si bien esto no otorga inmunidad al 100%, sí reduce de manera significativa las complicaciones y la facilidad con la que uno puede ser contagiado. También existen tratamientos con medicamentos antivirales que son efectivos para personas que ya han sido contagiadas y presentan los síntomas de la gripe, que por lo general duran aproximadamente semana y media si se lleva de manera adecuada. La faringitis estreptocócica es una infección de la garganta altamente infecciosa que se transmite a través del toser de un individuo infectado, estornudando o al compartir objetos personales como por ejemplo un vaso o un cepillo de dientes. Esta infección es ocasionada por la bacteria Streptococcus pyogenes, o también conocida como el estreptococo del grupo A. Los síntomas que presentan una persona enferma de faringitis estreptocócica son similares a los de otra infección a la garganta de origen viral. Por eso el diagnóstico preciso de esta se da a través de un hisopo de garganta que se analiza para detectar la presencia del estreptococo del grupo A. Entre sus síntomas se encuentra el dolor de garganta, amígdalas inflamadas, fiebre, malestar general, náuseas y vómitos. Al igual que otras infecciones vistas anteriormente, su tratamiento se centra en el uso de antibióticos como penicilina o amoxicilina, y esta no pone en peligro la vida de quien la presente. Sin embargo, es bastante tediosa de lidiar. Nivel 2. La mononucleosis infecciosa es, valga la redundancia, una infección causada por el virus de Epstein-Barr o virus del herpes humano tipo 4. Esta enfermedad se propaga a través de la saliva y es por ese motivo que también se le suele llamar enfermedad del beso. Los adolescentes y adultos son más propensos a contraer esta infección, pero eso no implica que tampoco puede presentarse en niños pequeños. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. Esta infección se detecta a través de un análisis de sangre. Sus síntomas duran entre 2 y 4 semanas, aunque un cansancio inexplicable puede estar presente durante algunos meses luego de que la persona haya sido infectada. No obstante, complicaciones que pongan en riesgo el estado de salud del individuo tienen una probabilidad muy baja de ocurrir. La varicela es una enfermedad ocasionada por el virus de varicela zoster y se caracteriza por la aparición de sarpullido y pequeñas ampollas o vesículas llenas de líquido. Esta enfermedad es de fácil contagio en personas que no hayan sido vacunadas o que no hayan contraído la enfermedad con anterioridad.
En el pasado fue muy problemática debido a la gran cantidad de niños que la contrajeron. Sin embargo, con el desarrollo de la vacuna a mediados de los 70 los casos fueron disminuyendo poco a poco, hasta solo presentarse en la actualidad por personas que deciden no vacunar a sus hijos o no tiene acceso a un centro de salud que las administre. Las erupciones cutáneas ocasionadas por la varicela hacen su aparición entre 10 a 20 días de haber entrado en contacto con el virus y dura alrededor de una semana. Durante esos días también aparecen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito y malestar general. Se puede decir que la varicela se desarrolla en 3 etapas, comenzando con la aparición de numerosos granitos rojos a los que se llama pápula. Después pasan a ser vesículas pequeñas rellenas de líquido que posteriormente se revientan provocando la aparición de costras que cubren las heridas abiertas y tardan un par de días en curarse. En la mayoría de los casos la varicela suele ser una enfermedad leve, pero asimismo en otros puede traer complicaciones graves como infecciones bacterianas en la piel, tejidos blandos y huesos, deshidratación, neumonía, encefalitis y algo conocido como síndrome de Reye, que ocurre cuando los niños o adolescentes han sido suministrados con aspirina durante el cuadro viral. Este síndrome provoca hinchazón en el hígado y cerebro, por lo que debe ser tratada con la mayor rapidez posible. La varicela también deriva a otra enfermedad conocida como herpes zoster, la cual es el virus de la varicela que se ha quedado alojada en las células de los nervios y se reactiva muchísimos años después de que la persona haya sufrido los síntomas de la varicela. El herpes zoster se manifiesta comúnmente en adultos mayores o personas con sistema inmune debilitado, ocasionando numerosas y dolorosas ampollas que aunque desaparezcan su dolor permanece por al menos unas semanas. La mejor forma de prevenir la varicela y sus subsecuentes complicaciones es con la vacunación de la MMRV y la MMR, siglas con las que se identifican a las vacunas triple viral y la antivaricela. La neumonía es una infección aguda en los pulmones que puede ser ocasionada por diversos agentes, incluyendo bacterias, parásitos, hongos y virus. En esta condición los sacos de aire de uno o ambos pulmones se inflaman y se llenan de líquido o pus, ocasionando la dificultad para respirar en la persona que lo padece. Sus síntomas pueden variar de graves a leves dependiendo de la edad, el estado de salud y el tipo de agente infeccioso que la haya ocasionado. Por lo general sus síntomas incluyen los típicos que hay cuando se presenta un resfriado. Sin embargo, estos duran más tiempo y también se destaca que la persona presenta dificultad al momento de respirar. En adultos mayores y personas con problemas cardíacos o respiratorios, esta afección puede escalar en cuanto a su gravedad y convertirse en una con potencial mortal. Quizás uno de los virus más recientes y que hemos visto como ha arruinado la vida de muchas personas, el SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID-19. Fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y desde ese momento pasó a convertirse en una pandemia global debido a su abrumadora propagación, afectando a millones de personas alrededor del mundo. El SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a través de pequeñas gotitas expulsadas por una persona infectada al momento de toser, hablar o estornudar. También puede darse el caso de que estas gotitas hayan caído sobre una superficie y que otro individuo venga y entre en contacto con ellas. Otro motivo del por qué este virus fue y es tan fácil de contagiar es por las personas asintomáticas. Esto significa que el individuo ya está infectado y no presenta síntomas, por lo que en su desconocimiento entra en contacto con otra persona como puede ser su madre o padre y lo contagia. Esto ocurrió mucho durante los primeros meses de pandemia y fue por eso que las autoridades de salud recomendaban el distanciamiento social y el uso de mascarillas, pues así los asintomáticos protegían a sectores vulnerables de la población, como por ejemplo los niños y los adultos mayores. Los síntomas del COVID-19 pueden ser leves y curarse con el pasar del tiempo a través del uso de medicamentos recetados por el doctor. Sin embargo, el problema viene cuando éste infecta a personas con otras afecciones en su cuerpo, como por ejemplo problemas cardíacos o enfermedades respiratorias crónicas.
En esos casos el COVID-19 puede ocasionar neumonía, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico que puede desencadenar en el fallecimiento de la persona. En la actualidad se ha logrado contener la peligrosidad del COVID-19 gracias al uso de las diferentes vacunas desarrolladas por distintos laboratorios. La hepatitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación del hígado, ocasionando una serie de problemas de salud que deterioran el funcionamiento de este, lo que puede desencadenar en el deceso de la persona que la padece. Existen diferentes tipos de hepatitis así como diferentes causas. La más común es la hepatitis viral y es causada por una de las 5 cepas del virus de la hepatitis. Estas son la A, B, C, D, Y, E. Otro tipo de hepatitis es la alcohólica, y como su nombre lo insinúa, es causada por el consumo excesivo de alcohol. También están la hepatitis tóxica y la hepatitis autoinmune, la cual es de tipo crónico y se origina gracias a que el sistema inmune ataca al hígado. Los tipos B y C de hepatitis son las más comunes, provocando enfermedad crónica en millones de personas, así como también son las que más se asocian a casos de fallecimientos debido a cirrosis hepática, cáncer de hígado y hepatitis viral. Es más, según estimaciones en todo el mundo, alrededor de 300 millones de personas sufren de hepatitis B o C, y para la gran mayoría de estas las pruebas y el acceso a tratamientos es inaccesible o prácticamente no los hay. Otro gran problema de las hepatitis es que sus síntomas pasan un poco desapercibido al principio de la enfermedad, por ende las personas que están infectadas no se dan cuenta. Sin embargo, cuando los hay, pueden presentar síntomas como fiebre, fatiga, pérdida de apetito, orina oscura y una coloración amarillenta en la piel y en los ojos, algo con lo que quizás muchos identificamos esta enfermedad. La hepatitis tiene distintos tratamientos y estos dependen del tipo que se tenga. Por ejemplo, la hepatitis viral se irá sola con el pasar del tiempo y solo requerirá el estar bien hidratado y descansar. En cambio, con la hepatitis alcohólica la persona debe dejar el alcohol, algo que si bien suena simple y sencillo, es difícil para las personas que la padecen puesto a que han desarrollado una adicción a esta bebida, haciendo caso omiso y empeorando con el pasar del tiempo hasta que su situación se vuelve grave e imposible de tratar. Se puede prevenir con la vacunación, con un estilo de vida saludable, evitar o reducir el consumo de alcohol también puede ayudar, así como la buena higiene y el cuidado al momento de tener relaciones íntimas. La enfermedad de Lyme es una infección que se contrae a través de la picadura de garrapatas infectadas por la bacteria Borrelia burgdorferi. Estas garrapatas pertenecen al género Ixodes y por lo general se encuentran en áreas boscosas con mucha hierba y vegetación. También hay que resaltar que pueden infectar tanto a humanos como animales, al adherirse y alimentarse de su sangre. En ocasiones las personas no notan que han sido picados por una garrapata y por eso los síntomas de esta la toman por sorpresa, aunque una forma de reconocer la enfermedad de Lyme es cuando en la zona de la picadura se forma un sarpullido que se extiende por toda la zona circundante al que se denomina eritema migrans. Sin embargo, no toda persona infectada con Lyme puede presentar esta erupción en la piel. Otra dificultad al momento de hablar sobre los síntomas de la enfermedad de Lyme es que ésta se divide por etapas. En la primera se presenta fiebre, dolor de cabeza, rigidez articular, cansancio e hinchazón de los ganglios linfáticos. En la segunda etapa, que suele presentarse luego de 2 o 3 semanas de ocurrida la picadura, existe un sarpullido que se expande en otras áreas del cuerpo, rigidez en el cuello, debilidad muscular en el rostro, arritmia, entumecimiento o debilidad en las manos y pies, e irregularidad en el sistema inmunitario de los ojos que ocasiona dolor o pérdida de la visión. En la etapa 3, que se presenta de 2 a 12 meses luego de la picadura, se experimentan los mismos síntomas de la primera y segunda etapa pero con mayor intensidad, por lo que la atención médica debe ser prioritaria, si no la calidad de vida se verá bastante mermada. El virus del herpes simple o simplemente herpes es una infección recurrente que ocasiona la aparición de úlceras y vesículas dolorosas en la piel de quien presente esta enfermedad.
El herpes se transmite principalmente por el contacto corporal y existen de dos tipos. El herpes de tipo 1 es el que se propaga por contacto bucal y ocasiona infecciones en la boca, además de la aparición de llagas en los labios y alrededor de la boca. Puede darse el caso de que la persona haya tenido actividad íntima usando su boca, por lo que facilita el contagio con alguien de herpes tipo 2. El herpes tipo 2 es el que se propaga mediante las relaciones íntimas y produce el temido herpes genital. Aquí la aparición de las llagas tomarán lugar en las áreas circundantes a los genitales y alrededor del ano. Hay que tener en cuenta que aunque se dividan en dos tipos, ambas pueden causar el respectivo herpes genital y herpes oral. En ambos casos de herpes se presenta la misma sintomatología, la más recurrente son las llagas y granos dolorosos alrededor de las áreas ya mencionadas, así como fiebre, dolores de cabeza, malestar corporal y picazón en el área enronchada. No tiene cura pero sí tratamientos para llevarlos cada vez que el virus haga su aparición. Esto es así debido a que el virus del herpes simple se aloja en el interior de las células nerviosas, alternando entre fases inactividad y actividad. Entre los factores que pueden desencadenar la reactivación del virus están la fiebre, malestar, menstruación en el caso de las mujeres, estrés emocional, etc. Nivel 3. La rubéola, o también conocida como sarampión alemán, es una enfermedad viral contagiosa ocasionada por el virus de la rubéola que se transmite a través del aire o del contacto físico con otra persona infectada. También está la rubéola congénita, la cual es un tipo de rubéola que se presenta en fetos de mujeres que han sido contagiadas durante el embarazo. Este tiene un potencial mortal ya que se puede presentar un aborto espontáneo o mortinato, y también existe la posibilidad de que el niño nazca con anomalías congénitas. La rubéola presenta sus síntomas al cabo de 2 o 3 semanas desde que la persona ha sido contagiada. Estos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, ganglios linfáticos inflamados y malestar general. En la actualidad son muy pocos los casos de rubéola, ya que la vacuna triple viral que se aplica en infantes en el primer año de vida otorga inmunidad contra este virus. No obstante, cabe la posibilidad de que en personas mayores, la inmunidad desaparezca parcialmente y se vean vulnerables a contraerla nuevamente. Por eso es que deben recibir dosis de refuerzos al igual que las mujeres en estado de gestación, porque como mencioné al principio existe la probabilidad de que los fetos desarrollen el síndrome de rubéola congénita. La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Esta bacteria puede crecer y multiplicarse con relativa facilidad en áreas húmedas y tibias del aparato reproductor, ya sea en el femenino o el masculino. Aunque la gonorrea también puede afectar otras partes del cuerpo como los ojos, la garganta y el recto. Esta infección se transmite principalmente a través de las relaciones íntimas de todo tipo con una persona infectada, y en ocasiones las mujeres que dan a luz teniendo esta enfermedad pueden transmitirla a sus hijos. En muchos casos la infección causada por la gonorrea es asintomática, lo que significa que no se presentan síntomas. Pero existen casos en los que sí se presentan, y en hombres esta ocasiona dolor al orinar, hinchazón de los testículos y secreción de pus a través del órgano reproductor. En mujeres es casi lo mismo, pero incluyendo dolores abdominales y pélvicos, así como sangrados menstruales esporádicos. La gonorrea también puede venir de la mano con complicaciones aún más graves que los síntomas, como la infertilidad tanto en hombres como mujeres, así como un mayor riesgo en contraer el VIH o SIDA. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es ser responsable al momento de tener actividades copulares con otro individuo, el usar preservativo, mantener buena higiene, no acostarse con cualquier persona por un simple momento de calentura y hacerse chequeo anuales para constatar el estado de salud. Son puntos importantes a tener en cuenta para mantenerse lo más alejado posible de esta enfermedad. El diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales para prevenir complicaciones y detener la propagación de esta enfermedad.
La clamidia es otra enfermedad que se transmite a través de todo tipo de actividad copular, así como también se puede transmitir de madre a hijo si la primera está infectada. Es comúnmente causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y si no se trata a tiempo puede traer serias complicaciones para la salud. En general la clamidia no presenta síntomas y si los hay, son similares a los de la gonorrea tanto en hombres como en mujeres. En estas últimas la clamidia puede propagarse a través del útero y trompas de falopio, ocasionando la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta afección puede causar daños permanentes en el sistema reproductor, como infertilidad, embarazo ectópico, es decir que el feto crece en el lugar erróneo ocasionando un aborto espontáneo. En hombres es menos grave, sin embargo existen casos extraordinarios en los que pueden desarrollar infertilidad. La infección por clamidia se puede tratar con antibióticos y para evitar propagarla es importante limitar por completo cualquier tipo de actividad íntima con su pareja u otras personas. También hay que resaltar que cualquier daño permanente que haya sido ocasionado por la enfermedad no puede ser revertido ni curado con los antibióticos recetados para tratar la ya mencionada infección. Al igual que todas las infecciones que se transmiten por actividad copular, lo más importante para evitarlas es siendo responsables al momento de realizar este acto con la persona que sea. La meningitis es una inflamación que se produce en las meninges, membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por infecciones virales, fúngicas o bacterianas, resultando en estas últimas como las más graves. Es una enfermedad de potencial mortal muy alto y que debe ser tratada lo más rápido posible. La meningitis bacteriana se puede contraer a través del contacto cercano con una persona infectada a través de la saliva, las secreciones respiratorias o la tos. También puede ocurrir después de una infección en otra parte del cuerpo que se disemina a través del torrente sanguíneo. Entre los síntomas más recurrentes están la fiebre elevada, rigidez muscular sobre todo en el cuello, náuseas y vómitos, fotofobia, convulsiones y erupciones cutáneas. Si no se la trata con rapidez puede resultar en complicaciones graves para la salud. Esto implica daño cerebral que puede ser permanente, algo que traerá consigo una disminución en la capacidad intelectual del individuo. También en casos muy graves la meningitis provoca shocks y fallos orgánicos que derivan en el deceso de la persona. Por todas estas razones la meningitis debe ser tratada al primer indicio de sus síntomas, ya que un temprano tratamiento con antibióticos es crucial para disminuir el riesgo de afecciones graves en la salud. La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, un género de mosquitos vectores de diferentes tipos de parásitos del género Plasmodium. Hay varios tipos de parásitos de Plasmodium que pueden causar malaria en los humanos, siendo Plasmodium falciparum la especie más mortal y común en las regiones donde la malaria es endémica. La malaria se transmite cuando un mosquito infectado pica a una persona y los parásitos del Plasmodium ingresan al torrente sanguíneo del individuo hasta desplazarse hacia el hígado, donde maduran y se multiplican. Luego, los parásitos regresan al torrente sanguíneo, donde infectan los glóbulos rojos y continúan multiplicándose. Entre los síntomas de malaria están la fiebre excesivamente alta, escalofríos, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, fatiga, anemia y convulsiones. Las personas con una mayor vulnerabilidad ante esta enfermedad son los adultos mayores, niños, mujeres en estado de gestación y personas que viajan a lugares donde la malaria es abundante, como zonas de África subsahariana. Esta enfermedad puede ser fatal si no se trata a tiempo, y en zonas de África es donde más decesos ha dejado, representando el 94% de casos de fallecimiento a nivel global. Como no es secreto para nadie, esto ocurre debido a la poca salubridad con la que muchas personas de esta región viven, pero no es porque ellos quieran. Simplemente así son las cosas allá, y la proliferación de este mosquito se da con facilidad, sumado a que el acceso a centros de salud y medicina en general es limitado. Ocasiona que muchos pequeños sucumban como consecuencia de las complicaciones que trae la malaria. Entre las complicaciones está algo llamado malaria cerebral,
que ocurre cuando las células sanguíneas infectadas por el parásito obstruyen los vasos sanguíneos, produciendo daño cerebral e inflamación que muchas veces induce en un coma y ocasiona convulsiones en la persona que lo presenta. Los problemas respiratorios, insuficiencia orgánica y la anemia también son otras graves complicaciones que vienen de la mano con una malaria que no es tratada de buena forma o de plano no es tratada. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es cubrirse de forma adecuada si se visita lugares que tengan la fama de estar llenos de mosquitos, usar repelente para mosquitos y toldos al momento de dormir, sobre todo si vives en una zona precaria de Latinoamérica donde proliferan los mosquitos y los entornos de tu zona son insalubres. La sífilis es una infección de transmisión sexual que empieza siendo una llaga sin dolor en la zona de los genitales, el recto o la boca, y así se transmite de persona a persona a través del contacto con estas llagas o con las membranas mucosas. La sífilis es muy contagiosa durante sus primeras etapas y en ciertas ocasiones esta puede transmitirse a través del contacto con una lesión activa, es decir, que no implica el tener relaciones íntimas. También puede ser transmitida mediante un beso y en pocos casos se presenta la sífilis congénita que se transmite de la madre al hijo durante la gestación o mientras ocurre el parto. Sin un tratamiento adecuado esta enfermedad puede empeorar de manera drástica, dañando el cerebro, los ojos, el corazón, el hígado, los vasos sanguíneos, huesos y articulaciones. Sin embargo, esto solo ocurre en casos extremadamente aislados, cuando una persona deja literalmente sin tratar esta enfermedad por años, por ejemplo trabajadoras sexuales en situaciones precarias, indigentes, o personas que simplemente no tienen los recursos ni la capacidad para hacerse ver por un médico. Se conoce también que la sífilis aumenta el riesgo de infección por VIH y problemas durante el embarazo como el ya mencionado sífilis congénito, pero también aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un aborto espontáneo o mortinato. Llegados a este punto creo que no es necesario mencionar qué se debe hacer para evitar el contagio con esta enfermedad. El dengue es una infección viral que se transmite mediante la picadura de un mosquito, comúnmente de la Aedes aegypti, en zonas tropicales y subtropicales, infectando a millones de personas alrededor del mundo. El dengue empieza siendo leve con síntomas similares a los de una gripe y fiebre alta, pero una de cada 20 personas pueden llegar a desarrollar una variante más peligrosa y mortal de este conocida como dengue hemorrágico o dengue grave. La mayoría de personas que se enferman de dengue usualmente se recuperan al cabo de una semana, sin embargo otras no lo hacen y empeoran, desarrollando el antes mencionado dengue hemorrágico. Este toma lugar cuando los vasos sanguíneos se dañan y sufren fugas. También cuando la cantidad de plaquetas en el torrente sanguíneo disminuye drásticamente, esto trae consigo síntomas como dolor de barriga intenso, vómitos constantes, sangrado en la orina, heces o en el vómito, sangrado de la nariz, dificultad para respirar y fatiga. Cuando se presenta esta condición, las probabilidades de que la persona fallezca son bastante altas. Por eso los médicos siempre recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud cercano si los síntomas comienzan a hacerse visibles. El dengue tiene 4 tipos de virus, y hay que dejar claro que no puede transmitirse de persona a persona y solo se transmite mediante la picadura de mosquitos, y la única forma en la que se puede transmitir de un individuo a otro es mediante el embarazo. Bien, hablando de los 4 tipos de virus del dengue, esto significa que un mosquito puede ser portador del tipo 3, por ejemplo, y tú al enfermar y recuperarte de ese tipo 3, desarrollas inmunidad a largo plazo de ese tipo, pero todavía quedan 3 más que pueden enfermarte y eso incrementa aún más la probabilidad de desarrollar el dengue grave del que ya te hablé anteriormente. La forma más simple de prevenir esta enfermedad es a través de una vacuna que solo puede ser administrada a personas entre los 9 y 40 años. También hay que resaltar que solo quienes ya hayan sido infectados al menos una vez pueden acceder a esta. Se lo hace de esa forma, porque estudios han dejado evidencia de que quienes no han sufrido de dengue y han sido vacunados, tienen una mayor probabilidad de padecer dengue grave.
Otras formas de permanecer a salvo de las picaduras de mosquitos portadores del dengue es evitar las aguas estancadas en el hogar, como puede ser llantas o botellas en el patio de tu casa, así como la colocación de mallas en las ventanas para evitar que estos por la noche entren a la casa, y si no puedes hacer eso porque no tienes los recursos, dormir con ropa larga. Usar repelentes y usar toldos puede ayudar significativamente a esquivar el aguijón de un molesto y peligroso mosquito. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y afecta comúnmente a los pulmones, aunque también puede esparcirse en otras áreas del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Los gérmenes de la tuberculosis se propagan a través del aire. Cuando una persona infectada tose, habla, estornuda o canta, libera los gérmenes ocasionando que quienes respiran cerca a él tengan la probabilidad de contraerlo. No se contagia mediante el contacto físico ni al tocar objetos con los que personas infectadas hayan entrado en contacto. Se cree que los indigentes tienen una alta posibilidad de enfermarse con tuberculosis debido al nulo higiene con el que conviven. Los trabajadores de la salud también son los más propensos a desarrollarlo debido a su constante contacto con diferentes pacientes a lo largo de sus jornadas. Ahora, para hablar de sus síntomas tenemos que volver al principio donde mencione los dos tipos de tuberculosis. Primero, en la inactiva la persona está contagiada por los gérmenes de la tuberculosis. Sin embargo, no presentan ningún síntoma, así como tampoco pueden contagiar a los demás, pero si el sistema inmune de estos individuos sufre un quebranto, existe la posibilidad de que su tuberculosis se active y enfermen drásticamente. En la tuberculosis activa, los gérmenes se multiplican y crecen en todo el cuerpo y en este caso, sí pueden transmitir la enfermedad mediante el aire. Los síntomas de una persona con tuberculosis activa son fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, debilidad, fatiga, y al afectar los pulmones también causa tos constante en la que puede aparecer sangrado y dolor en el pecho. El tratamiento de la tuberculosis puede ir de 3 a 1 año de duración dependiendo del tipo de tuberculosis que se tenga y se centra mayormente en el uso de antibióticos. Sin embargo, en la actualidad ni siquiera esto es capaz de prevenir los numerosos fallecimientos que se dan anualmente a causa de esta enfermedad. Y esto se debe a que muchas veces las cepas de tuberculosis desarrollan la capacidad de sobrevivir a pesar del uso de medicamentos, y esto ocurre tanto con los de uso frecuente como la isoniazida, como con los que no se usan habitualmente, conocidos como fluoroquinolonas y medicamentos inyectables, como la amikacina y la capreomicina. El uso de mascarillas en lugares cerrados y a la vez llenos de personas, taparse la boca al estornudar o toser, y ventilar el área de trabajo o espacio personal son recomendaciones básicas para evitar el contagio y propagación de la tuberculosis. Nivel 4. La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta se caracteriza por un sonido convulsivo al momento de aspirar. Así como la aparición de una tos muy violenta e incontrolable que dificulta la respiración. Es una enfermedad grave que puede afectar a cualquier persona, aunque es más peligrosa en bebés y niños pequeños, ya que puede ocasionarles discapacidad e inclusive llevarlos al deceso. Su forma de contagio es simple, al igual que la gripe, se contrae cuando se aspiran gotitas expulsadas por una persona infectada con la enfermedad. Incluso sus síntomas iniciales se parecen a los de la gripe, pero pasado de 10 a 12 días, es cuando realmente se dan los primeros síntomas graves. Los bebés y niños pequeños producen un ronquido al momento de respirar luego de un episodio de tos, que además puede incluir el vómito y una breve pérdida de la noción.
La forma más fácil de darse cuenta que un niño o un bebé pequeño presenta o puede presentar tosferina es cuando éste tose hasta el punto de llegar al vómito. Si es así, lo más recomendable es ir de inmediato a un hospital para que sea evaluado. Una manera eficaz de tratar la tosferina en sus primeros días es con el uso de antibióticos como la eritromicina. Sin embargo, cuando las personas reciben el diagnóstico ya es muy tarde, por lo que los antibióticos solo ayudarán a evitar que la persona disemine la enfermedad. En bebés menores de 18 meses se debe tener una supervisión estricta, ya que la tosferina provoca que su respiración se detenga durante los episodios de tos, e inclusive es mejor que sean hospitalizados para evitar cualquier percance mayor. Los jarabes para la tos, expectorantes y antitusígenos son inútiles. A diferencia de la tos común, estos no ayudan en nada para la mejora de los síntomas, y más bien pueden ocasionar que los menores se ahoguen si mientras toman el jarabe sufren un ataque convulsivo a causa de la tosferina. Los niños pequeños son los que mejor pronóstico tienen en cuanto a recuperación se refiere. En cambio, los bebés son los más propensos a enfermar de manera grave y sufrir complicaciones a largo plazo. Entre ellas está la neumonía, ataques epilépticos de por vida, infecciones al oído, hemorragia nasal, apnea, discapacidad intelectual y por último el fallecimiento. La mejor y única forma de prevenir la tosferina es a partir de la vacunación específica contra la infección de la tosferina. Esta se administra a los niños desde que son bebés, de manera gradual a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, de 15 a 18 meses y la última a los 4 o 6 años. El cólera es una enfermedad infecciosa aguda que afecta el intestino delgado y es causada por la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria genera una toxina que provoca una diarrea acuosa e incontrolable, lo que desencadena en una alarmante deshidratación y, en caso de no ser tratada a tiempo, conduce al fallecimiento de la persona. El cólera se contrae mediante el consumo de agua o alimentos de todo tipo que hayan sido contaminados con las heces de personas infectadas por la Vibrio cholerae. Los síntomas más característicos de estas son a la vez los más letales: diarrea intensa y posterior deshidratación, sumado a calambres abdominales y vómitos. Son las causas más comunes por las que esta enfermedad afecta gravemente a quienes se infectan, sobre todo a personas que ya están debilitadas por otros padecimientos o quienes sufren de desnutrición, como es el caso de países empobrecidos, que justamente son las regiones donde más se presenta esta enfermedad. Si se aplican tratamientos de rehidratación oral, intravenosa o antibióticos al momento de presentarse los primeros síntomas, la tasa de mortalidad y complicaciones relacionadas a la cólera pueden ser alentadoramente bajas. Es más, si dicha persona posee un sistema inmunológico fuerte, se recupera completamente con el pasar de los días. Nuevamente nuestro amigo el Aedes aegypti vuelve para ser el vector de una enfermedad mortífera. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite en zonas tropicales y subtropicales mediante la picadura de mosquitos infectados, mayormente mosquitos del género Aedes. Los síntomas que presenta una persona con fiebre amarilla varían según el avance de la enfermedad. Al principio se tiene fiebre, dolor de cabeza, fatiga y debilidad, dolores musculares y articulares. Y ya cuando se presenta en su forma más grave puede provocar insuficiencia renal y hepática, así como sangrado interno e ictericia, la cual causa una coloración amarillenta tanto en la piel como en los ojos de la persona. He ahí el por qué se le conoce como fiebre amarilla. Todo el mundo puede ser víctima de la fiebre amarilla, pero afecta en mayor manera a niños y adultos mayores. Por suerte existe una vacuna que puede aplicarse desde los 12 meses hasta los 59 años de edad. Sin embargo, otras formas de evitar el contagio abarcan el no salir sin protección a lugares boscosos donde habitan estos mosquitos, usar repelente para mosquitos, toldos al dormir, y evitar el estancamiento de aguas en el hogar. Son formas eficientes de no darle cabida al molesto y peligroso Aedes aegypti. Una enfermedad letal que no necesita presentación, el virus de inmunodeficiencia humana o conocido por sus siglas VIH. Es un virus que ataca el sistema inmunológico del cuerpo dejándolo endeble y reduciendo la capacidad del organismo para combatir todo tipo de infecciones y enfermedades.
El SIDA es su etapa más avanzada y esta se caracteriza por el colapso del sistema inmune, quedando a merced de lo que se conoce como infecciones oportunistas o cánceres oportunistas. Esta enfermedad se transmite a través de los fluidos corporales, dígase, sangre, semen, líquido preseminal, secreciones rectales o vaginales y leche materna. Las relaciones íntimas sin protección de todo tipo son la causa más común en la que se disemina. Así como el compartir jeringas con otros individuos, esto se da mayormente entre personas del bajo mundo que hacen uso de sustancias ilícitas, aunque han habido casos aislados en los que negligencias médicas sanitarias han ocasionado el contagio de individuos con el virus del VIH. Algo peligroso del VIH es que sus síntomas no son notables al principio, y si los hay pueden ser confundidos con enfermedades leves, tales como la gripe o una simple infección alimentaria. Y es que se estima que el VIH tarda entre 6 a 8 años para comenzar a causar estragos, sin embargo durante todos esos años el virus continúa esparciéndose y multiplicándose en el torrente sanguíneo, destruyendo células inmunológicas para así dar paso a síntomas más recurrentes, graves y conocidos como fiebre, diarrea crónica, importante pérdida de peso, herpes y neumonía. Las personas con VIH también soportan un doloroso rechazo social, pues muchas personas los evitan e intentan mantenerse lo más alejado de ellos, porque piensan que pueden transmitirles la enfermedad, cuando el contagio no funciona de esa forma y solo demuestran ignorancia y falta de empatía. La forma más eficiente de evitar este tipo de contagios es el uso de protección durante las relaciones íntimas, da igual que sea tu pareja. Al menos que ambos hayan sido conscientes de que toda la vida se han protegido y se hayan hecho chequeos médicos, siempre es recomendable usar protección, quizás solo si deseas crear una familia es justificable no usarlo, pero bueno, eso queda a criterio personal y yo lo único que hago es aconsejar. El tétanos es una enfermedad infecciosa ocasionada por las esporas de la bacteria Clostridium tetani. Estas esporas pueden encontrarse en cualquier parte del medio ambiente, pero mayormente se hallan en el suelo, intestinos y heces de animales y humanos, en la superficie de la piel y de objetos oxidados como clavos, agujas, alambres y latas. Es más, estoy seguro que a muchos aquí una vez nos advirtieron de no jugar cerca o con una lata oxidada porque podríamos cortarnos y nos daría tétano. La verdad no sé si estoy loco, pero es algo que escuché muchas veces de parte de mi madre cuando jugaba en el patio de mi casa. Entonces fue ahí cuando descubrí que la forma más común de infectarse con tétanos era a través de cortes o heridas con superficies en las que residían las esporas tóxicas. Dejando de lado mi vida, las esporas de esta bacteria son resistentes a altas temperaturas y antisépticos, por lo que pueden sobrevivir durante años. Otra forma de tétano es el neonatal, el cual ha ocasionado el fallecimiento de 787,000 recién nacidos. Este tipo de tétano se origina durante el parto, cuando los médicos hacen uso de instrumentos sin esterilizar para cortar el cordón umbilical, o se usa material contaminado para cubrir el muñón del cordón umbilical, así como también se atribuye al realizar partos asistidos con las manos sucias y sobre superficies contaminadas. Para hablar de sus síntomas primero tenemos que saber que el tétanos tiene una especie de periodo de incubación que va desde los 3 hasta 21 días, aunque en la mayoría de casos, pasados los 14 días ya sus síntomas empiezan a manifestarse, espasmos musculares en espalda, abdomen y extremidades, calambres en la mandíbula que en ocasiones impiden abrir la boca, dificultad para tragar, convulsiones, dolores de cabeza, fiebre y sudoración, y estos síntomas también son válidos para el tétanos neonatal ocasionando que el bebé se le imposibilite amamantarse. Sin el tratamiento adecuado se estima que 1 de cada 4 personas pierde la vida y en caso de los recién nacidos la tasa de mortalidad es aún más alta. También se conoce que corren más riesgo las personas con heridas en zonas de la cabeza o en la cara. El tratamiento incluye antibióticos, reposo prolongado, medicamentos para neutralizar el tóxico, el más usado es la inmunoglobulina antitetánica, relajantes musculares y cirugías para limpiar la herida y eliminar la fuente del tóxico.
Sin embargo, la manera más eficaz de evitar el contagio del tétanos es a través de la vacuna, que comúnmente se aplica 2 veces. La primera es en la infancia, la cual ofrece un aproximado de 10 años de inmunidad. Y luego ya como adolescente adulto, tú decides si ponértela de refuerzo o no. Es recomendable sobre todo en personas con trabajos donde existe un pequeño y latente porcentaje de sufrir un accidente con objetos sucios e infectados. La fiebre del Nilo occidental es una enfermedad viral perteneciente al género Flavivirus y se transmite por la picadura de mosquitos, principalmente por los del género Culex. Se podría decir que este virus comienza en los aires, pues las aves silvestres son consideradas como hospedadoras a largo plazo del virus en algo que se conoce como ciclo enzoótico. En dicho ciclo los mosquitos pican a las aves portadoras del virus y se infecta, repitiendo esto pero ahora con el mosquito infectado picando a otras aves. Los gorriones, pinzones, cuervos y urracas suelen ser los hospedadores más importantes para la propagación de esta enfermedad. Por otro lado, los seres humanos y el ganado sufren la infección a través de la picadura directa de un mosquito que haya entrado en contacto recientemente con un ave infectada. Existen casos extraordinarios en los que la enfermedad también se ha propagado por transfusiones de sangre y trasplantes de órgano, pero como dije son demasiado aislados. Un 80% de individuos que son picados no desarrollan la enfermedad, el otro 20% se divide entre individuos que desarrollan síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, erupciones cutáneas en la espalda y abdomen y ocasionalmente inflamación de los ganglios linfáticos. Ahora, en casos más graves las personas pueden desarrollar meningitis y encefalitis, ambas afecciones graves que si no son tratadas adecuadamente ponen en peligro la vida. Se cree que 1 de cada 150 individuos afectados por el virus del Nilo occidental puede desarrollar la variante más grave de este. Para prevenirla se han trabajado en diferentes planes, tanto en ganados como en el ser humano. Para el ganado se han desarrollado vacunas y se han adoptado medidas acorde con las prácticas veterinarias para tratar a animales infectados por el virus. La rabia es una enfermedad infecciosa que se presenta en animales infectados por el virus de la rabia, y que a su vez es transmitida a seres humanos a través del contacto con la saliva en una mordedura o un corte provocado por dicho animal infectado. Desde la herida el virus recorre hasta el cerebro ocasionando encefalitis, lo que no es más que la inflamación del cerebro. Mayormente es una enfermedad presente en animales salvajes, como el zorrillo, mapaches, lobos, murciélagos, aunque también puede presentarse en gatos y perros, y algo que los caracteriza es una salivación excesiva, la que casualmente actúa como cultivo de este virus. Si sufres una mordedura de un perro o gato del cual no tengas información si has sido vacunado contra la rabia, lo mejor es acudir rápidamente con un médico e informar la situación. Estos realizarán una prueba llamada inmunofluorescencia para detectar la rabia tanto en el animal si es que logran atraparlo, como en la persona herida por este último. El tiempo promedio de incubación, es decir, de cuando los síntomas se hacen presentes, varía entre 3 a 12 semanas. El más común y que estoy seguro todos hemos visto o escuchado alguna vez es el miedo al agua o hidrofobia. Las personas con rabia desarrollan un miedo incontrolable a este líquido vital que no quieren ni verlo, pero también se presentarán síntomas como babeo, dolores de cabeza, convulsiones, náuseas y vómitos, espasmos musculares, entumecimiento y hormigueo, inquietud y alucinaciones. Lo mejor que se puede hacer en caso de sufrir un ataque de un animal infectado es limpiar bien la herida con agua y jabón y acudir inmediatamente con un médico y en el caso de detectar el virus de la rabia, aplicarse las vacunas necesarias para evitar el avance de esta. Esto lo vuelvo a recalcar, porque una vez que los síntomas se presentan no hay marcha atrás, el desenlace que te espera es siempre el fallecimiento. Y si bien hay casos contados con los dedos de la mano de personas que han sobrevivido, el pronóstico más realista es irte a la otra vida. Existen varias formas de prevenir la rabia. La primera es vacunar a tus mascotas siempre. Yo entiendo que muchas veces la situación económica es dura, pero es tu responsabilidad,
ya que tú decidiste tener una mascota, por ende tu deber es salvaguardar no solo su salud, sino la tuya y la de muchas personas que pueden entrar en contacto con él. Otra es no acercarse demasiado a animales desconocidos, y sí, yo sé que los animalitos callejeros son bonitos, pero hey, no olvides que es un animal callejero, por ende estará más a la defensiva que pasivo. Si te acercas demasiado puede morderte, y si está infectado, llevarte a una experiencia desagradable. Bueno amigos, llegados a este punto, me di cuenta que el video duraría más de 2 horas si lo hacía en una sola parte, por ello he decidido dividirlo en 2 partes, si bien es algo que quería evitar, tendré que hacerlo de esta forma, porque quiero que los últimos niveles tengan visibilidad, ya que ahí hablo de enfermedades aún más desconocidas y peligrosas. Y pienso que si hago un video tan largo, nadie llegará hasta el final, por ende se perderá información útil e interesante. Esperen la segunda parte, y gracias por apoyar el canal y el video.